Hola queridos amigos, bienvenidos. Qué bueno es estar con vos compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Deseo que de verdad Dios nos hable. Abrí tu corazón, tu mente, tu espíritu para que podamos recibir una palabra fresca del Señor que haga que nuestro corazón se enderece si va por el camino equivocado, pueda latir más fuerte si necesita un envión de esperanza en el Señor. Así que vamos a compartir este tiempo juntos y seguramente terminaremos este tiempo y sentiremos que Dios ha estado con nosotros y nos ha hablado directamente al corazón. Busca ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Búscalo ahí, te doy unos segundos para que te prepares para la lectura, así vamos juntos a compartir este texto tan hermoso. Dice lo siguiente: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes les ha sido reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio, que llegó a ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor en Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes, y del amor que el Espíritu les inspira. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Así darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Hasta ahí la palabra de Dios. Para que el Evangelio que el Señor nos legó a predicar tenga mucho fruto y sobre todo que ese fruto permanezca, porque a veces predicamos el Evangelio, pero cuando no nos involucramos en discipular a las personas, en ayudarlas a comprender, a enseñarles lo que nos han enseñado a nosotros antes, esas personas no logran permanecer. Y Dios quiere no solamente que el Evangelio produzca una decisión a favor de recibir a Jesucristo y entrar al reino de los cielos, sino que esa persona pueda permanecer firme, afirmada en la palabra de Dios, consolidada en una iglesia. Muchas veces las personas se convierten, pero no logran consolidarse en las congregaciones y comienzan a saltar de congregación en congregación, y esto les resta potencial, les hace perder tiempo, no bendicen el lugar donde están, ni ellos son bendecidos. Por lo tanto, el Evangelio debe llevar mucho fruto siempre, pero debe llevar un fruto que permanezca. Y Jesús decía: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar mucho fruto. Ahora bien, Jesús fue ese grano de trigo, que cae en la tierra y da mucho fruto. Cuando vinieron algunos judíos griegos a buscarlo, porque sabían de los milagros y asumieron que él iba a ser el rey de Israel, vinieron en su búsqueda a hablar con él para promoverlo como el rey de Israel. Sin embargo, él se negó y dijo esto: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto, pero si así sucede, dará un fruto abundante.
Y esto es lo que debe suceder. Ahora bien, esos granos de trigo que deben morir, adivinen quiénes son. Somos vos y yo. Hoy nos toca a nosotros morir a ciertas cosas para poder bendecir y ser de valor, y que esas personas que llevamos a Cristo puedan crecer, puedan entregarse al Señor, pero también puedan desarrollar todo lo que Dios tiene para ellos. La vida cristiana es de gran gozo en el Señor, pero también es de gran dolor a nuestra naturaleza humana, a nuestra carne. O sea, en el Espíritu nos llenamos de gozo, de poder servir, pero luego sentimos el dolor, el tropiezo de tener que invertir en la otra persona. Tenemos esa cuestión entre nosotros de querer dar porque estamos en el Espíritu, pero también tenemos la carne que dice, no, pero no es el tiempo, no tengo ganas, me queda lejos, hace frío, etcétera, etcétera. Entonces la predicación del Evangelio es de sumo gozo, pero también produce gran dolor a nuestra humanidad caída. Gozo en el padecimiento por Cristo es algo extraño a nuestra naturaleza caída y siempre lo será. Y si no lo asumís, nunca podrás hacer crecer el fruto que Dios te puso en tus manos, que te permitió predicarle a una persona. Pero si no rompes ese dolor humano, no vas a poder invertir en esa persona hasta que ésta crezca como esa buena planta que va a dar mucho fruto. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en primera persona, dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿Escucha esto? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne, o sea, en mi persona, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, ser apóstol no era una cosa de bajo precio. Ser apóstol significaba un gran gozo, pero también un gran compromiso y una gran entrega y un gran sacrificio y una gran aflicción en muchos casos. Ahora, ¿estamos vos y yo dispuestos a semejante inversión? ¿Seremos esas semillas que caen a tierra y podemos dar ese fruto en abundancia? Esta carta hace ver que el testimonio cristiano debe siempre trascender. Por eso necesitamos ser personas tan comprometidas con el Evangelio, con la Iglesia, con el Señor, con todo lo que está en derredor de la persona de Jesucristo. Pablo dice esta carta que recibió con alegría las noticias que le traían acerca de estos hermanos, porque traía noticias de la gran fe y del gran amor que ellos manifestaban. Fue tan notorio que esa noticia se esparció por todos lados. Y así debería ser la fama de nuestra comunidad, el encuentro, la fama de la iglesia, el encuentro de la unión. Debería trascender a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, en el centro de la ciudad, al gobierno de la ciudad, el amor y la fe que emanan de este pequeño lugar y de estas personas que formamos la iglesia, el encuentro, la unión. Este es un testimonio de alto calibre, de gran peso, de gran influencia. Por eso el apóstol Pablo les bendijo y les dio a saber que estaba feliz, contento, alegre por lo que habían logrado en Cristo Jesús. Y esto debe marcar la unidad del cuerpo de Cristo, la visión del cuerpo de Cristo, porque cuando somos uno podemos impactar en esas acciones de fe y amor, como lo hacían estos hermanos colosenses en los primeros días de la iglesia. El apóstol Pablo también dice algo muy importante. Él destaca que había una gran fe y un gran amor en todo lo que estos hermanos hacían, pero él sabía también, y lo tenía muy claro, que fe y amor sin entendimiento y sin sabiduría sería de muy corto plazo. Por eso él dice, no, desde que hemos sabido lo que ha sucedido con ustedes, la fe y el amor que manifiestan, que haya trascendido los límites de la ciudad donde ustedes viven, yo estoy orando y no dejamos de orar con los que tengo cerca para que ustedes crezcan en entendimiento y en sabiduría. Porque el amor y la fe necesitan de entendimiento espiritual y de sabiduría celestial. Así que era
Pablo sabía que esto era muy necesario y por eso comenzó una tarea de sostén, de oración. Necesitamos que nuestros grupos de intercesión en nuestra iglesia sostengan a la gente de fe y amor que está manifestando la gloria de Dios. Y para esto se necesita tener paciencia, perseverancia, para poder impulsar en oración a aquellos que están entendiendo de qué se trata el Evangelio. Para saber cómo vivir los tiempos que nos tocan es necesario tener una búsqueda intensa de comprensión espiritual, de revelación espiritual. Necesitamos perseverar para que tengamos la sabiduría necesaria para vivir tiempos tan complejos como este. No cabe ninguna duda que lo necesitamos porque Satanás está obrando su plan magistral de tinieblas como nunca antes. Hay muerte y hay maldición donde quiera que nosotros volteemos a ver. La sabiduría entonces la necesitamos para que esas acciones de fe y amor se muestren contundentes, que son de origen divino y que no tienen nada que ver con simplemente buenas emociones humanas, que de hecho las hay. Pero ¿qué diferencia habría entre una ONG secular y una acción de una iglesia comprometida con Dios? Es la fe y es el amor inundado por el entendimiento y la sabiduría de Dios que hace diferentes las acciones que cualquier ONG humana simplemente puede hacer. Hay un compromiso y un peso de fe y presencia de Dios que no va a haber en ningún otro lado. No es lo mismo un plato caliente de comida dada por manos llenas de acción, de amor, de fe, de sabiduría y entendimiento, que un plato de comida dado solamente con buena voluntad humana. Eso hay una notoria diferencia y por eso el apóstol sabía que esas acciones deberían ser acompañadas con esa calidad de sabiduría celestial. Por otro lado, también sabía que todo esto iba a producir una guerra espiritual contra la iglesia. Toda iglesia que se preste a acciones de fe, a acciones de amor, con entendimiento y sabiduría, va a desatar en derredor de ella una enorme guerra espiritual, un conflicto tremendo, porque el diablo querrá detener a toda costa a cualquier iglesia que se preste a hacer esto, que obedezca al Señor y que se convierta en un gran grano de trigo que está dispuesto a caer a tierra para dar mucho fruto. Por eso el apóstol decía, es necesario que ustedes puedan entender cómo soportar todo esto que va a sobrevenir. Este tiempo que vivimos saca a la luz cuánta fortaleza y cuánta paciencia tenemos que tener. En nuestras conversaciones con muchas personas solemos escuchar que ya no doy más, estoy cansado de este tiempo, ya agotó mi paciencia, quiero salir corriendo, quiero desobedecer todas las recomendaciones de cuidado porque no aguanto más. Yo digo, ¿cuánta paciencia tenemos que tener para soportar todo esto? Jesús dijo también que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría y la fe se volvería verdaderamente escasa. El día cuando yo vuelva a hallar fe en la tierra, estas son señales. Por eso, iglesia del Señor Jesucristo, debemos ponernos más fuertes en la paciencia y en la resistencia. Por eso necesitamos fe, amor, pero lo necesitamos en el entendimiento y en la sabiduría de Dios. Porque nos encontraremos con una escasez de fe tremenda, donde esperábamos hallar fe. Y también veremos cómo el amor de muchos se irá enfriando. Y te sorprenderá escuchar a hermanos diciendo cosas que jamás se te hubiera ocurrido pensar que podían decir, de falta de fe, de separación, de críticas y de tantas cosas. Hermanos queridos, amados del Señor, debemos entender que Satanás está peleando contra la iglesia y también que estos son los tiempos que nos va a tocar vivir. Habrá escasez de fe y habrá mucha frialdad en muchos que alguna vez estuvieron prendidos fuego y encendidos por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No los tenemos que condenar, por supuesto, tenemos que tratar de recuperarlos, de abrazarlos, de bendecirlos, de abrirles las puertas, de orar por ellos, de interceder, de hacer guerra espiritual para que puedan volver al seno y ser las personas que conocimos alguna vez. Pero no te extrañes cuando pasen estas cosas. Será muy doloroso para tu corazón y mi corazón, por supuesto.
Siempre serán hermanos amados y queridos, pero esto va a suceder. El amor de muchos se enfriará. Espero con esta advertencia que yo no sea protagonista de eso, ni que tú tampoco seas protagonista de algo así. No debemos desmayar, queridos amigos, queridos hermanos. No debemos desmayar jamás. Y para no hacerlo, debemos perseverar. Permanezcan en mí, decía Jesús. Permanezcan en mí, o sea, perseveren en mí. No se aparten, no importa lo que suceda en derredor de ustedes. Nunca dejen de estar adheridos a mí. Yo soy la vid verdadera, no hay otra vid. No te agarres de otra planta, porque no hay vida en otro lugar, si no es en Jesucristo. Hemos cantado muchas veces, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Se acuerdan de esa canción? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno, eso lo cantábamos y no había pandemia y bueno, la situación económica no era súper buena, pero no estaba en una crisis como la actual. Ahora la pregunta es, ¿podemos seguir cantándolo? ¿Podemos seguir diciendo, sí, Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo? Confío plenamente en los tiempos anteriores a la pandemia, en el tiempo de la pandemia y en el tiempo post pandemia también, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es un desafío enorme. Yo sé porque hay muchos que la están pasando peor que otros, que tienen circunstancias más complejas que otros, pero unos y otros tenemos la misma oportunidad de decir, si te tengo a ti, Jesús, de verdad, yo y mi familia lo tenemos todo, porque vos estás morando en nuestro hogar. Es hora de que, otra canción que decía Jesús, es suficiente. Si de verdad lo cantábamos, ahora de verdad debemos vivirlo. Yo creo que muchas de esas canciones y predicaciones y sermones que hemos escuchado no eran otra cosa que un entrenamiento para lo que Dios ya sabía que iba a pasar, porque a Dios no lo sorprendió esta pandemia, ni lo sorprenderá jamás ninguna cosa. Y Él sabe lo que debe ir dando a su iglesia para que se vaya preparando para todo momento y para toda circunstancia. Por eso, ese es el corazón de Dios, porque si no Jesús nunca nos habría revelado lo que pasaría en los últimos tiempos, las cosas que deberíamos prestar atención, las señales que vendrían de su pronta venida. Si el Señor no le interesara prepararnos, jamás nos hubiera dado esas señales. Así que yo creo que si nos vamos 1 o 2 años atrás, inclusive 3 años atrás, vamos a encontrar palabras que eran simplemente preparación para este tiempo. No lo he hecho, pero estoy seguro de que si lo hago, voy a encontrar una gran porción de sermones, predicaciones, exposiciones de la palabra en los ámbitos de nuestra iglesia que fueron simplemente preparación para este tiempo que estamos viviendo. Así que yo te animo a tener esperanza en Cristo Jesús, a no desmayar, para que sigamos manteniéndonos, siendo un factor de bendición y ánimo a otros. ¿Quién habrá de animar a las personas sin Dios, sino aquellos que tenemos a Dios? No porque nosotros no sintamos nada o nos podamos sentir inmunes al coronavirus o inmunes a la crisis económica. Nada más lejos que eso. Claro que nos sentimos expuestos, pero ¿quién puede animar a quien no tiene a Cristo sino vos y yo que lo tenemos en nuestro corazón? Así que tu rol hoy es mantenerte fuerte, generar la fortaleza dentro tuyo en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si lo tengo a Él, de verdad lo tengo todo. Y por último, como decía ahí el apóstol en los últimos párrafos que hemos leído, ¿cómo olvidar que Él nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo? ¿Cómo olvidar que Dios hizo semejante bendición sobre tu vida y sobre mi vida? Nos sacó de un mundo perdido, de tinieblas y oscuridad, de una vida desolada, para llevarnos al reino de la felicidad, del gozo y de la abundancia de Jesucristo, su Hijo amado. Así que, queridos amigos y amados en el Señor, les animo, como el salmista decía, ¡hey, alma mía, no te olvides! ¡Hey, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios! Él es el que rescató tu vida del pozo cenagoso, de las tinieblas más oscuras, de la perdición más absoluta. Él es el que te colmó de bendiciones, que estuvo en los días oscuros y en los días de sol.
¿Cómo no decirle, alma mía, no te olvides? Porque eso me generará ánimo para bendecir y ser protagonista y ser un grano de tierra que cae al suelo y da mucho fruto. Un grano de trigo que cae a tierra y da mucho fruto. Y eso es lo que yo te animo a que puedas hacer en este día. No seamos ingratos, no seamos desmemoriados, no nos olvidemos de dónde nos sacó nuestro amado Señor Jesucristo. Así que te animo con estas palabras, que no son mías, son del apóstol Pablo. Te animo con palabras que vienen del cielo. No estoy dándote una arenga de que te mantengas firme con palabras humanas, eso sería muy necio de mi parte. No tengo palabras humanas que te puedan animar más de lo que me pueden animar a mí. Necesitamos estas palabras del cielo, estas palabras sobrenaturales para que podamos mantenernos firmes. Y yo sé, iglesia, que nosotros nos vamos a mantener firmes. ¿Por qué lo sé? Porque esta iglesia no es un plan de un pastor. Esta iglesia la fundó Jesucristo el Señor. Yo he dado testimonio el día que inauguramos que esto es obra de Dios. Dios lo hizo. Dios sanó a las personas que formamos la iglesia. Dios construyó este lugar físico. Dios nos dio el dinero para hacerlo. Dios nos dio la sabiduría para hacerlo. Esta iglesia no es obra de la casualidad ni de la mente de ninguno de nosotros. No es genialidad humana. Es obra de gracia del Señor Jesucristo para levantar un testimonio de amor y de esperanza en esta ciudad. Y te animo a que nunca te olvides y sigas siendo protagonista. Dios te bendiga con esta palabra. Permitime orar en este momento por tu vida. Gracias, Jesús, por poder estar juntos en este tiempo. Gracias, Señor, porque vos nos estás capacitando para lo que vendrá. Señor, yo te ruego que nos libres de todo mal, que nos libres del maligno y nos llenes de tu fuerza, de tu poder, de tu gracia, nos inundes de tu amor en este día. Que este amor llegue a la casa de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo. Que vos seas el sostén, que seas suficiente para todas las cosas. Que la canción que cantamos muchas veces, estando en presencia delante de ti, juntos en adoración, se conviertan en la realidad más contundente. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, que esta no sea simplemente una frase de una canción, sino que se convierta en el sustento verdadero de cada vida, de cada persona, de cada hogar. Te bendigo y te lo hago en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así que los saludo con el amor de Cristo y doy gracias por cada saludo que me dieron por los 25 años de pastor. Son muchos años, solo por gracia. No sé cómo Dios pudo haber usado un hombre tan limitado como yo, con tantos defectos, pero Dios lo hizo para que se muestre que en esta debilidad se manifiesta el poder y la misericordia de Dios. Así que gracias por ello, gracias doy a Dios y me despido como siempre diciendo, Dios bendiga a su iglesia. Y decimos juntos, claro que sí, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos